Hola mis queridos amigos y amigas de Escorpio, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. ¿Bien? Les recuerdo que durante el estreno de este video yo estoy o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita en el chat en vivo de este video. Si es que están viendo este video luego del estreno, después del estreno, les invito a que se suscriban y le den a la campanita para que no se pierdan el próximo estreno y las actividades que vamos a estar haciendo ese día. ¿Ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes son Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes y Mientes también de Sin Bandera. ¿Ok? Vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con esta canalización. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Estoy confundido, no soy lo que quiero. Hay una propuesta en camino, pero no quiero sentirme herido nuevamente. Sé que hay mucha química entre nosotros y sé que quiero algo contigo, pero todo me confunde. Todo se me hace difícil. La verdad es que me gustas mucho, pero siento que hay cosas que se interponen en nuestra conexión. Me encanta hablar contigo y me gusta conocerte, seguir conociéndote a través del tiempo. Sé que nuestro amor es real y tengo problemas de compromiso y problemas de estabilidad, pero tú eres mi sueño hecho realidad. Ok, Escorpio, discúlpense que están escuchando la música de fondo. Al lado mío están construyendo y bueno, a los chicos que construyen les gusta escuchar música, así que les pido mil disculpas si es que logran escuchar esa música de fondo. Bueno, vamos a comenzar con el análisis de esta lectura y vamos a comenzar a nombrar un par de cosas, ¿bien? ¿Qué les quiero decir y que siento que es muy importante? Siento que tu persona viene con una propuesta en camino, pero yo les diría, tómenlo como un signo de advertencia porque esta persona tiene problemas de compromiso y de estabilidad. Ha pasado por un momento torre difícil, quizá eso tiene que ver con una separación contigo. No dice tú eres tu deseo hecho realidad, eso es lo que él tiene o ella tiene en su corazón. Recuerden que esta lectura realmente no tiene géneros, así que tómenlo como resuene. Con el 4 de bastos, si nos dice, bueno, si es que con alguien quisiera compromiso en mi vida, definitivamente sería Escorpio. Vemos cartas de compromiso, hay una propuesta en camino. Y está acá el 4 de bastos, la carta de las llamas gemelas. Bien, yo les diría tengan un ojo aquí. Aquí la lectura me da una sensación extraña, así que la vamos a prestar un poco más de análisis. Nos dice, no estoy confundido, no soy lo que quiero. Puede ser que tenga que ver con un nivel de madurez. También pueden haber niños afectando la conexión, si es que no son niños físicos, tiene que ver con el niño interior, que tiene que ver con las heridas del abandono o el miedo al abandono. Y también me preocupa, no sé si es que la alcanzan a ver aquí, se las voy a acercar. Está la carta de la serpiente y nos dice aquí hay un enemigo, hay alguien, quizá otra mujer u otra persona envuelta en esta relación. Entonces te dice, ten cuidado, ¿no? Te dice, mira sobre tu hombro. Ten cuidado con las intenciones de algunas personas que puedan estar involucradas. Pero antes de comprometernos con nada, porque esta es como la primera, comprometernos con algo, la verdad. Esta es como la primera mirada. Me gustaría ver un poco más. Ya estamos abriendo el mazo y la primera carta que nos dan acá son la Reina de Bastos y la carta del juicio. Bien, reconexión posiblemente y te ve a ti como la Reina de Bastos, una persona muy atractiva, muy deseable. Bien, muchísimas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Escorpio hacia Escorpio. Esta es la carta del ermitaño al reverso. Esta carta nos habla de que tu persona la está pasando bastante mal solo. Sabe que son mecanismos de autosabotaje, la falta de compromiso y estabilidad que te ofrece. Sin embargo, lo que quiere es construir algo contigo. Bien,
Vamos a prestar un poco más de atención. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta persona y por qué tiene falta de compromiso o falta de estabilidad. Me dicen por ahí que también puede ser falta de estabilidad económica y eso le ha producido un quiebre emocional bastante grande. Bien, acá nos dice que quiere tomar acción sobre algo. Ya nos aparece una reina de copas al reverso, un rey de bastos al reverso, un caballero de pentáculos al reverso, paje de espadas al reverso, la energía del diablo y el 6 de espadas. Siento que tu persona también le limita el hecho de que tiene que dejar una situación, ya sea amorosa o laboral, antes de venir hacia ti. Pero yo le diría, tengan cuidado. Sí siento que gran parte el colectivo de las personas que están lidiando con Escorpio pueden estar lidiando con una relación kármica y la está dejando para ir contigo, para esa conexión de llamas gemelas que tienen ustedes. Pero, porque ahí nos dice, bueno, está confundido, quizás está confundido entre me voy o me quedo, ¿no? A partir de los quiebres que está teniendo ahora en su vida. De una forma u otra, yo les propondría, Escorpios, tener un particular cuidado con esta persona porque aún lo veo o la veo inestable. Bien, ¿qué es lo que sí sabemos? Te espía, te mira desde lejos, te mira las redes sociales, pero no es capaz de hacer esa oferta de estabilidad. Bien, acá ya nos está cambiando un poco la historia. Miren, 3 cartas de amor, ¿no? Te percibe a ti como esa llama o alma gemela. 2, 3 cartas de almas llamas gemelas. Posiblemente tú ya estás sintiendo esta energía. Lo que quiere tu persona contigo primero es reconectar. Quizá no va a ser capaz de ofrecerte una estabilidad así tal cual. Siento que hay conexiones o situaciones complejas que tu persona tiene que dejar atrás, aunque sean consigo mismo, pero todavía están ahí, porque está la energía del diablo. Ahora, cerrando ese ciclo, ya vemos algo diferente. Aparentemente esta energía ha salido mucho durante esta semana para el colectivo. La carta de los enamorados al reverso aparentemente tiene que pasar una separación o un quiebre, ya sea contigo o con otra persona o situación, para que pueda conectar contigo. Bien, tu persona está poniendo la lógica sobre el corazón. También puede ser tú que esté envuelto o envuelta en otra conexión. Pero lo que está en el corazón de la materia es que tu persona te desea, quiere construir algo contigo, te espía, te mira desde lejos y quiere reconectar. Pero si es que estamos esperando una oferta de estabilidad, dudo que por lo menos por ahora la pueda hacer. Vamos a mirar cuáles son los signos involucrados. Puedes estar lidiando con un Aries, otro Escorpio, un Acuario, un Libra, otra una vez más Aries, Escorpio, y me están repitiendo los signos, o un Tauro. ¿Bien? Recuerda que estos signos no son limitantes, Escorpio. Vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos usualmente y vamos a hacer un pequeño interactivo. Entonces yo voy a poner 3 cartas sobre la mesa y te voy a pedir que elijas una. Esto va a hacer que la lectura sea un poco más específica, de acuerdo a tu propia situación, si es que esto está resonando contigo. Así que vamos a preguntarle a los guías qué más nos pueden decir acerca de la conexión de Escorpio. También me muestran, me invitan a señalarles que ya tu persona ha sido herida o ha pasado por muchas cosas. Entonces quiere evitarlo. Por eso también mete la lógica por sobre el corazón. Pero al mismo tiempo termina siendo mecanismo de autosabotaje y cosas que todavía se siente estancado o estancada. Bien, acá hay 3 cartas, te voy a pedir que elijas una de estas 3 y vamos a develarlas ya. Pero hay mucha confusión, no hay como pensamientos negativos, se siente muy solo, se siente muy confundido y terminan cayendo en mecanismos de autosabotaje. Bien, para las personas que eligieron la primera pila de cartas, o la primera carta, la verdad es una sola, está el 8 de bastos al reverso. Siento que está la intención de que tu persona se quiere acercar hacia ti, quiere tomar acción, pero esa acción está retenida por algún motivo. Me gustaría ver, me muestran nuevamente que tiene que ver con mecanismos de autosabotaje. Es como que hay algo que le está impidiendo ir a su deseo.
entonces esta energía está estancada. Lo que sí siento es que tu persona te extraña mucho y sí quiere ir hacia ti. Vamos a develar también, quédense hasta el final, vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial y vamos a ver si es que nos sale de esta energía a dar otro paso, ¿bien? Vamos con el segundo grupo y esta es la carta del juicio al reverso. Esto significa que la vida le ha querido dar un despertar espiritual para que se conecte con su auténtico yo, pero tu persona todavía lo está rechazando. Entonces, mientras tenga esos bloqueos internos, por el general me mostraron en la lectura bloqueos externos, en este caso me están mostrando un bloqueo interno, Escorpio. Bien, esta persona tiene un bloqueo interno que no está despertando espiritualmente para tomar esa decisión. Y para el tercer grupo tenemos el 2 de bastos al reverso. Siento que tu persona está frustrada porque no logra proyectarse hacia el futuro con las cosas que quiere hacer. Es una persona que está muy en su cabeza y no está logrando visualizar también cómo solucionar el problema en el que está. Esa es la energía actual. Recuerden, Escorpio, que esta energía siempre puede ir cambiando. Vamos a preguntarle a los guías espirituales si es que esta conexión es conveniente para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para Escorpio. ¿Es esta conexión conveniente para Escorpio? Nos dicen, busca una señal. Pueden encontrar una resolución pacífica. Pídele a tus guías. Me gustaría una carta más. ¿Es esta conexión conveniente para Escorpio? Cuando no nos muestran una tendencia en particular, así como un no o un sí, esta lectura, o perdón, esta conexión es buena para ti, generalmente es porque la energía no está asentada, todavía no hay algo decisivo. Recuerden que nosotros vamos forjando nuestro presente, nuestro futuro a partir de las decisiones que tomamos. Entonces te dicen, busca por una señal. De una forma u otra ustedes pueden encontrar una resolución pacífica. Pide a tus guías por ayuda. Quizá ahora no es el momento correcto para que se devele esto con esta persona. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Especialmente si es que es tu llama gemela. Las llamas gemelas necesitan pasar por el proceso de separación para madurar y seguir creciendo de forma independiente. Trabajar en nuestros egos, miedos e inseguridades. Recuperarse y posiblemente la energía se va forjando de otra forma. Bien, y si es que están así de conectados, cuando yo me recupero y trabajo en mí misma, en mi proceso de sanación, todos tenemos algo que sanar. Bien, mientras seguimos trabajando en eso, también esa energía es como contagiosa para nuestra persona, bien, porque estamos conectados energéticamente. Eso es como lo que nos está advirtiendo esta lectura. También, ojo, Escorpio, quizá no lo vamos a querer todo rápido, porque si es que esta persona no es capaz de ofrecernos estabilidad en este momento, posiblemente vamos a volver a tener los mismos problemas que tuvimos anteriormente. Entonces quizá nos vamos a querer asegurar que esta persona pueda encontrar esa estabilidad en sí mismo, en sí misma, antes de poder venir hacia ti, que esté seguro, segura de lo que quiere, para no volver a repetir los mismos problemas, ¿ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción inmediata de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Recuerden que estamos hablando con una persona que tiene bastantes problemas de compromiso, ¿ok? Tiene bastantes problemas de compromiso. Muchas gracias, guías espirituales. Está la carta de los enamorados al reverso. Para algunos de ustedes siento que quizás su separación o quiebre ha sido más reciente. Tu persona tiene que elegir entre el amor también y esos mecanismos de autosabotaje. También tiene que ver con la forma en la que te habla o te dice las cosas o se pelea contigo. Esta persona siente que tiene que salir ganando constantemente. Pero el amor no es un juego que tiene que ganar solo una persona. Estamos aquí como para jugar en conjunto y ganar los dos. Está el 4 de copas al reverso. Está actuando como quien no quiere nada. Bien, está decepcionado, está metido en su cabeza, ensimismado y está rechazando las posibilidades de despertar. Ojo que los sentimientos están, como les digo, tiene que ver con un proceso de maduración y crecimiento. Por ahora no lo vemos actuando, todo lo contrario, lo vemos desinvirtiendo de la conexión. Sin embargo, con la carta de la estrella,
a la disposición de recibir guía divina. Esta es una carta que nos está llamando principalmente a confiar en la guía divina que poco a poco va recibiendo esta persona, y que esta persona siempre tiene la esperanza de estar contigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en su corazón. Bloqueos tienen que ver con la necesidad de estar soltero o soltera también, de ser una persona independiente quizás. Falta estabilidad y falta compromiso, que quizás se va a ir trabajando en el tiempo si es que tu persona está dispuesta a recibir y a trabajar en conjunto con esa guía divina. Recuerden también que hay una propuesta en camino, pero como les he ido advirtiendo durante la lectura, presten atención porque tu persona todavía está confundido o confundida. Si es que no es capaz de proveer esa estabilidad, esa seguridad que quizá necesitamos o estamos buscando nosotros, quizá vamos a tener que, o podemos proponer esperar un tiempo más y observar qué es lo que está pasando con esta persona antes de comprometerme. Esa es una sugerencia. Acá cada uno hace lo que quiere, no estamos diciéndote qué hacer, no depende ni de nosotros ni del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer, pero si te podemos dar un consejo, bienvenido, ¿no? Bienvenido. El último consejo para ti, Escorpio, nos dice: pasa más tiempo meditando para descubrir la maravillosa persona que eres. Vuelve a recordarte quién eres y sigue trabajando en ti, ¿no? En ese proceso de recuperación, especialmente si es que hubo mucha toxicidad y esta persona te fue como desequilibrando. Recuerda quién eres, recuerda tu propia estabilidad y sigue trabajando en ti. Bien, muchísimas gracias, Escorpio, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas, así que atentos, atentas, si es que les gustaría seguir participando en las actividades del estreno. Recuerden suscribirse y darle la campanita para que no se pierdan las notificaciones de un próximo video, ¿ok? Que tengan un maravilloso día, un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.